Durante años, el rostro de Nicolás Maduro estuvo en todas partes en Venezuela, en la televisión pública, en las carreteras, las escuelas, murales gigantes, incluso en juguetes repartidos por el Estado. Pero ahora ese rostro está desapareciendo, y lo más impactante es que no lo está borrando la oposición, sino el propio chavismo. Y mientras el hombre que gobernó Venezuela por más de una década permanece preso en Nueva York, acusado de narcotráfico, una nueva figura toma el control del país y parece querer dejarlo atrás. ¿Cómo pasó Venezuela de exigir el regreso de Maduro a prácticamente dejar de mencionarlo? Y más importante todavía, ¿estamos viendo el inicio del fin definitivo del chavismo tal como se conoció durante décadas? La política venezolana está viviendo uno de los momentos más extraños y decisivos de la historia reciente. Después de años de tensión internacional, sanciones, crisis económica y enfrentamientos con Washington, el país atraviesa ahora un escenario que parecía imposible hace apenas unos meses. Nicolás Maduro, el hombre que concentró el poder en Venezuela durante años, fue capturado el pasado 3 de enero junto a su esposa Cilia Flores por fuerzas estadounidenses y trasladado a Nueva York bajo acusaciones relacionadas con narcotráfico, y desde entonces algo comenzó a cambiar. El nuevo gobierno, encabezado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, empezó a tomar distancia de la figura de Maduro, poco a poco y sin anunciarlo oficialmente, pero de manera cada vez más evidente. Las imágenes del exmandatario desaparecieron de los discursos oficiales. Las marchas para pedir su liberación dejaron de convocarse y dentro del chavismo comenzaron a aparecer fracturas que hoy ya son imposibles de ocultar. Lo que ocurre en Venezuela no es solamente una pelea política, es más bien una transformación histórica. Porque el movimiento creado por Hugo Chávez parece estar entrando en una nueva etapa, una donde ya no existe ni el recuerdo de Nicolás Maduro. Durante años, el chavismo construyó una maquinaria política basada en el culto a la figura del líder. Primero fue Hugo Chávez y después Maduro. Su imagen dominaba prácticamente todos los espacios públicos. Tras su captura, el gobierno venezolano reaccionó inicialmente con fuerza. Aparecieron enormes carteles con frases como "los queremos de vuelta", se organizaron marchas multitudinarias y la televisión estatal dedicó horas completas a exigir la liberación del exmandatario. Sin embargo, esa campaña comenzó a desaparecer gradualmente. Hoy, meses después, el panorama es completamente distinto. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ya ni siquiera menciona a Maduro en la mayoría de sus discursos. Las imágenes oficiales cambiaron, la propaganda política también, y el nuevo eslogan impulsado por el chavismo ahora dice: "Delcy, avanza, tú tienes mi confianza". Es decir, el movimiento parece estar construyendo una nueva narrativa, una donde el protagonismo ya no gira alrededor del expresidente detenido. Según el profesor Eduardo Valero Castro de la Universidad Central de Venezuela, la retirada de la imagen de Maduro refleja una nueva intencionalidad en la política venezolana, alineada con los nuevos acuerdos internacionales. Durante años el chavismo construyó su identidad política enfrentándose a Estados Unidos, pero ahora parece estar negociando directamente con Washington, casi trabajando codo a codo. La nueva administración venezolana enfrenta una realidad extremadamente delicada. La economía sigue golpeada, la infraestructura energética continúa deteriorada y el país necesita urgentemente inversión extranjera. Por eso, Delcy Rodríguez comenzó a impulsar reformas relacionadas con hidrocarburos y minería favorable para Estados Unidos. Especialmente si se recuerda que durante décadas el chavismo habló del imperialismo estadounidense como su principal enemigo. Ahora el discurso es mucho más pragmático. Donald Trump incluso ha celebrado públicamente la nueva relación bilateral y aseguró tener control sobre negocios energéticos en el país con las mayores reservas petroleras del mundo. Y eso provocó una explosión dentro del propio chavismo. Las alas más radicales consideran que el movimiento está traicionando sus principios históricos. Uno de los que más criticó esta situación fue Mario Silva, figura histórica del chavismo, quien aseguró que Venezuela se estaba convirtiendo en un vulgar protectorado de Estados Unidos y que ninguna presión justificaba colaborar con un agresor. Es decir, el chavismo enfrenta hoy una división interna muy profunda. Por un lado, quienes creen que negociar con Washington es necesario para sobrevivir, y por el otro, quienes consideran que eso significa renunciar completamente a la esencia del movimiento. Durante años, el chavismo intentó proyectar una imagen de unidad absoluta. Las diferencias internas rara vez salían a la luz, pero ahora las grietas son visibles. Algunos militantes consideran que el movimiento abandonó a Maduro demasiado rápido. Una simpatizante chavista llamada Ana María Pino expresó públicamente su molestia diciendo: "Queremos que hablen más de él", dijo durante una manifestación. Mientras tanto, otros dirigentes aseguran que todavía existen negociaciones para lograr el regreso del expresidente.
Alquímedes Ríos, integrante de un consejo comunal chavista, afirmó que Delcy Rodríguez sigue dialogando para intentar traer de vuelta a Maduro. Sin embargo, muchos analistas creen que la situación ya cambió de forma irreversible. El politólogo Jesús Castillo Molleda sostiene que Maduro ya no representa estabilidad dentro del chavismo. Todo parece indicar que el movimiento busca sobrevivir sin él, y para lograrlo necesita estabilidad económica, reconocimiento internacional y apertura diplomática, incluso aunque eso implique dejar atrás años de discurso ideológico. Asimismo, muchos venezolanos agotados por años de crisis parecen priorizar ahora la posibilidad de una mejora económica. Y si la economía mejora con Delcy Rodríguez, la figura de Maduro podría desvanecerse mucho más rápido. Por su parte, la oposición venezolana también se mueve y María Corina Machado quiere aprovechar este momento histórico. La líder opositora apareció recientemente en Panamá, donde participó en un mitin ante unos 2.000 venezolanos. Desde allí lanzó un mensaje muy claro: confía en el plan impulsado por Donald Trump para llevar a Venezuela a nuevas elecciones presidenciales y además confirmó que quiere ser candidata. La dirigente también agradeció directamente al gobierno estadounidense y al secretario de Estado, Marco Rubio, por los avances logrados en la transición venezolana. Pero sus declaraciones van mucho más allá de Venezuela. Machado aseguró que América Latina podría estar entrando en una etapa histórica donde Cuba será libre, Venezuela será libre y Nicaragua será libre. Es decir, la oposición venezolana interpreta este momento como parte de un cambio geopolítico regional, y muchos venezolanos presentes en el evento compartieron ese optimismo. Aquí aparece un detalle importante. Durante años una parte importante de la oposición venezolana desconfiaba profundamente de cualquier intervención extranjera, pero ahora muchos consideran que la presión internacional es la única vía posible para lograr un cambio político definitivo. Lo que ocurre en Venezuela hoy es mucho más que un simple relevo político. Es una redefinición completa del poder, donde la gran pregunta es: ¿puede sobrevivir el chavismo sin una figura clave? Porque aunque el movimiento todavía controla buena parte de las instituciones, también enfrenta enormes desafíos, como reconstruir la economía, negociar con Washington, contener las divisiones internas y además debe evitar que la oposición capitalice este momento. Todo esto mientras el país sigue marcado por años de crisis migratoria, pobreza y deterioro institucional. Hay otro elemento simbólico muy poderoso. Durante décadas, el chavismo se presentó como una revolución antiestadounidense. Ahora gran parte de su supervivencia depende precisamente de su relación con Estados Unidos. Ese cambio revela hasta qué punto Venezuela entró en una nueva etapa, una mucho más pragmática, incierta y posiblemente más frágil, pero también una etapa donde millones de venezolanos esperan que finalmente llegue cierta estabilidad. La gran incógnita es si ese cambio traerá realmente democracia y recuperación económica, o simplemente estamos viendo una nueva reorganización del poder. Mientras la imagen de Nicolás Maduro desaparece lentamente en las calles venezolanas, mientras los murales se borran, los discursos cambian y las consignas evolucionan, el chavismo intenta reinventarse para sobrevivir. El país entra ahora en una etapa llena de interrogantes. ¿Habrá elecciones realmente libres? ¿Logrará María Corina Machado regresar y competir por el poder? ¿Qué papel seguirá jugando Estados Unidos en el futuro venezolano? Lo único cierto es que Venezuela atraviesa uno de los momentos más decisivos de las últimas décadas y solo el tiempo dirá qué sigue para el país.